Dábamos cuenta de la conmemoración, ¿no?, de un nuevo aniversario de la FACH, son 94 años de la Fuerza Aérea Chilena, y también van a haber varias actividades. Entre ellas, esta tarde va a estar la alcaldesa de Providencia, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y también uno de los autores del libro Arriba de la Cordillera. Hay un reconocimiento que se hace a los uniformados y al personal civil que participaron. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo no? Si ha sido protagonista. A ver, es una historia universal, básicamente. Se han hecho películas, una muy, muy mencionada en los últimos tiempos, ¿no? Postulante también al Oscar. La Sociedad de la Nieve. Tal cual, impactante. Uno siente frío al verla y otras cosas. A propósito del accidente, ¿no?, en la cordillera de los Andes, ocurrió ya hace 52 años, donde sobrevivieron 16 personas. ¿Los rugbyistas, se acuerda usted que venían de Uruguay? Sí, bueno, tenemos a un sobreviviente de ese accidente de los Andes, Antonio Vicintín, que está aquí en el estudio con nosotros. Muy bienvenido, Antonio. Hola, Antonio, gracias por venir. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Tú vienes de representante justamente para esta actividad. Exacto, para el homenaje de la FACH a los rescatistas que hace 51 años nos sacaron de la montaña. Creo que es un merecido homenaje que no se ha hecho en estos años, y muy merecido, con un gran sacrificio de parte de ellos, con una gran entrega. Muchos hoy no están, pero creo que es un homenaje que vale a los que no están y a los que están también, sin lugar a duda. ¿Cómo recuerdas ese momento, Antonio? Porque hay varias imágenes, hasta donde uno sabe, de pronto uno recuerda con imágenes de otros, con recuerdos de otros. Los padres le prestan imágenes a uno, y hay muchas imágenes, hay muchos relatos. Me pregunto cómo conservas tú ese recuerdo, el recuerdo del rescate. El recuerdo del rescate para mí son las palabras del comandante Massa, que en un momento posterior al accidente le preguntamos por qué los helicópteros vinieron de abajo y no cruzaron la montaña. Y él nos dice: nosotros cruzamos la montaña. ¿Pero cómo, si vienen desde abajo? Y ahí nos cuenta que los helicópteros llegan al límite, empiezan a trepidar como licuadoras y consultan a las tripulaciones si abortan el rescate o siguen. Y en el momento que hace eso y que la tripulación dice seguimos para adelante, hacemos el rescate, cruzan la montaña y los vientos fríos los tiran para abajo del valle y ellos vienen buscando altura. Es decir, esas palabras de Massa hasta el día de hoy me hielan la espalda, porque esa gente se arriesgaba para tratar de que nosotros pudiéramos salir de ahí en ese momento, a las 3 de la tarde, en un momento que la cordillera prácticamente no permite ese tipo de vuelo, por los fríos, por los vientos, por una cantidad de cosas. Sin embargo, ellos hicieron ese rescate. Y bueno, y eso es absolutamente inolvidable, esas palabras del comandante. Te interpreta lo que se ha escrito, es fiel con este recuerdo que da escalofríos. Piel de gallina, absolutamente. Es fiel con ese recuerdo, lo que se ha escrito, lo que hemos visto, por ejemplo, ahora último en La Sociedad de la Nieve. Sí, sin lugar a duda, refleja eso. Quizás la película debía reflejar un poco más lo arriesgado que fue el rescate, lo difícil que fue ese rescate, pero claro, tendríamos una película de 3 horas. Es decir, entre lo que pasó con el arriero, los helicópteros, es decir, todo ese movimiento brutal que hubo, que para nosotros fueron y nos rescataron. Pero atrás de eso hay una logística, hay una cantidad de gente que se arriesgó, que tomó decisiones, que fueron para adelante para que se pudiera hacer ese rescate, ¿no? No fue nada simple. De los sobrevivientes, nosotros hemos hablado siempre por teléfono, Álvaro, ¿no? Por Zoom, con algunos de los sobrevivientes, en los distintos hitos, un nuevo aniversario, la película, en fin. No sé si habíamos tenido la oportunidad de tener a alguien acá para que nos cuente también, pero después de eso siguieron su vida en distintos ámbitos cada uno, ¿no? Siguieron su vida, su familia, y muchos hacen charlas. Por el mundo dan cuenta de la situación. ¿Cuál crees tú que es el aporte o la reflexión que hay después, evidentemente del accidente, pero después de las décadas que uno va digiriendo más o recibiendo los comentarios, hablando con las personas que participaron también del rescate, pero también en la sociedad actual, por así decirlo, ¿no? Claro, al principio fuiste rescatado y quedaste muy contento con todo lo que hiciste, y fueron pasando los años. Después, cuando empezás a mirar qué fue lo que hiciste, qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos, empezás a pasar por un tamiz
cosas que tú las diste por sentadas, porque todo el grupo respondió a eso, y que en realidad fueron hitos importantes, es decir, cómo se dio la disciplina, cómo se dio el trabajo en equipo, cómo se tomaron las decisiones. Una sociedad. Claro, por eso el libro La Sociedad de la Nieve, porque fue necesario, como éramos 28, crear reglas, crear normas para permitir que esos 28 vivieran en condiciones. No se podía entrar al avión con zapatos, había que estar en medias, no se podía hacer pipí por cualquier lado, había una zona. La otra zona tenía nieve blanca para que el agua fuera perfecta. Es decir, y se fueron formando grupos de trabajo. Entonces, todo eso, con el pasaje del tiempo, tú lo mirás y decís, ¿pero cómo? Son las cosas que aprendo, son las cosas que tratan de enseñarme a trabajar en equipo, a tomar decisiones, cómo se fueron dando los liderazgos, es decir, cómo empezás a analizar todas esas cosas y decís, ¿pero cómo? Hay un paralelismo muy grande entre lo que nos pasó a nosotros en el accidente y lo que es la vida diaria, la vida de todos nosotros y la vida de las empresas. Entonces lo que tratás de transmitir es que yo pasé por eso, yo viví eso, y tratás de transmitir esa vivencia, que en muchos casos lo conseguís y eso es lo que vale. Es decir, tenés la posibilidad de hablar con un sobreviviente, de que te cuente cosas, de que le preguntes cosas y de que te explique cómo funcionó eso allá arriba. A veces yo me intrigo mucho, en un momento que trabajé en una empresa durante 13 años, siempre iba a cursos y cosas y siempre me quedaba aquello de preguntarle, ¿tú lo que me decís en esta teoría, tú lo practicaste? Que a veces te llevas una gran sorpresa, porque todos son muy teóricos pero poco prácticos. Claro, tú llevaste a cabo esto que me decís que querés que yo haga. Bueno, acá es al revés. Yo hice la práctica y te puedo decir cómo resultó, cómo se fueron dando las cosas. Y creo que eso es el gran valor que tiene la historia, es decir, cómo ese grupo de gente creó normas, cómo ese grupo de gente se mantuvo trabajando en equipo con un aprendizaje previo del rugby, con un aprendizaje previo del haber pasado por el Christian Brothers. Es decir, se dieron una cantidad de conjunciones que hicieron posible que hubiera vida y que continuáramos la vida y pudiéramos salir de la cordillera. Estamos con Antonio Vicentín, es sobreviviente de los Andes y viene en representación de todo ese equipo. También a un homenaje que se le va a rendir en estos 94 años que también conmemora, que celebra la FACH hoy día. ¿Armaste familia después del accidente, después del rescate? Sí. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar si tienes hijos? Por supuesto. Sí, ¿tienes hijos? Tengo 2 hijos, Lucía, que es contadora y tiene 3 hijos, Patricio, que es arquitecto y tiene una nena y media, digamos, la otra van a ser ahora en junio, si Dios quiere. Es decir, tengo hijos, tengo nietos. En su momento, en el año 91, la mamá de mis hijos murió. Me quedé solo con ellos 2, que fue, no sé si otra cordillera, fue más difícil porque con 19 años tenés un grado de inconsciencia importante, estabas solo, ya no tenías para despedirte de papá y de mamá porque estaban en Montevideo y estabas por las tuyas en la montaña. Acá fue distinto porque tuve un golpe muy grande, tenía una hija de 10, un varón de 10, una hija de 10 y un varón de 8, y bueno, y tuvimos que armar nuestras vidas dentro de toda esa anormalidad de lo que nos pasó y tratar de vivir lo más normal posible. Son las sorpresas que te da la vida, son las cosas para las cuales no estás preparado, pero por otro lado siempre tenés que esperar alguna sorpresa. Es decir, no hay una felicidad continua, son pequeños momentos de felicidad y son pequeños momentos de tristeza también que se van dando a lo largo de la vida, que son los que justamente tenés que disfrutar, porque son momentos, no son cosas lineales continuas. Y bueno, y acá fuimos saliendo adelante los 3. Curiosamente después mi hijo se fue a estudiar a España, donde se recibió de arquitecto, y allá me mandaba cartas o emails y siempre firmaba abajo: somos mucho más que 3. Es algo que me conmovió brutalmente siempre, porque
demostraba la unión que habíamos tenido y que seguimos teniendo, por supuesto. Y en estos momentos de felicidad, sí, gracias por compartirlo. En esta segunda cordillera que tú describes así, ¿no? El fallecimiento de tu mujer, la mamá de tus hijos. Claro, uno nunca está preparado para eso. Y las herramientas justamente de la primera cordillera te ayudaron, te sirvieron para enfrentar algo así, con hijos chicos, con todo el contexto. Sí me sirvió porque sabía qué tanto era capaz de soportar, sabía que tenía que encarar las cosas de otra forma, que era dar pequeños pasos todos los días, hacer que las cosas dentro de la anormalidad que era no tener a su mamá o no tener a mi esposa, que ellos tuvieran una vida lo más normal posible. Y desde dormir los primeros días los tres juntos en la cama, porque tenían miedo de estar solos, a ir evolucionando, a ir dando pequeños pasos que fueron ellos agarrando su carril, su diario vivir, y que bueno, y que me permitió a mí también seguir con mi trabajo y seguir para adelante. Es un poco también lo de la cordillera, es decir, esperar con paciencia que pasen los días y que vayas evolucionando y que las cosas se vayan acomodando. Y bueno, y acá pasó algo parecido y pudimos tener una vida familiar buena, por así decirlo. ¿Cómo se le explica? No he pasado nunca por ahí. ¿Cómo se le explica a un niño, en este caso es tu hija o tu hijo? ¿Cómo se le explica a un niño o a cualquier persona, parece, la muerte? El hablar de que mamá no está más es un golpe muy duro. Era un golpe muy difícil de comentar, es decir, de decirle a los chicos, mamá no viene más, mamá no está más. Y lo fueron entendiendo, viste, con unas dificultades brutales, porque era su mamá la que no estaba. Y vos tenías que hacer de papá y de mamá. Es decir, y a medida que pasaba el tiempo te pasaban cosas. Ya un poco más grande, me acuerdo, pero al año y algo, Lucía se compra un pantalón porque iba a salir o que iba a ir a algún lado. El ruedo le quedaba grande. No le llegaba. Y era hoy. ¿Papá qué hizo? Papá agarró la plancha y empezó a hacer el ruedo. Y bueno, y claro, son esas cosas que claro, había aprendido antes a coser los botones, las cosas en la casa de mis padres. Y bueno, y te llega ese momento y lo hice. Y Lucía pasó ese momento. Y vos te sentís realmente... te sentís bien porque pudiste hacer que siguiera adelante, que no notara tanto esa falta. Pero esa falta siempre está. Estuvo, está y va a estar, para ellos y para mí. Porque es algo que cuando hablo del tema lo sentís adentro, quizás no se ha superado, no tengo interés en superarlo porque creo que en la medida de que tengo esos recuerdos, vive con nosotros o vive conmigo por lo menos. Pero ellos pudieron organizar su vida. Después tuvimos charlas un poco más profundas del tema, pero pérdidas tenemos todos, tenemos que enfrentarlas, es decir, no se tapan, tenés que hablarlas, tenés que dialogarlas, tenés que llevarlas. Y es lo mismo que la montaña, paso a paso se suben las grandes montañas. Y esta fue una de ellas. Nosotros tenemos un WhatsApp que es muy activo, nos escriben desde todo Chile, fuera de Chile, gente que nos escucha. Agradecen muchísimo la reflexión que estás haciendo por todo lo que has pasado. Justo ayer, Álvaro, es el Día Internacional de la Felicidad. Y hablamos de eso, de los momentos felices. Y como te decía tu hijo, son mucho más que 3. Ahora son 3, pero con los nietos. Exacto. ¿Cómo les cuentas a ellos por lo que pasaron en la cordillera, a tus hijos, a tus nietos? Que me imagino que también, bueno, globalización, celular, todos saben quién es el abuelo o quién es el papá. ¿Cómo se llega, claro, cómo se tiene esa conversación? ¿O qué te ha llamado la atención de los más chiquititos quizás, o ellos las preguntas que hacían? El momento es cuando van al colegio. ¿Ya? Porque hasta ese momento, deambulan por la casa, van a la jardinera, son chicos, pero cuando van a ir al colegio ya, ahí siempre fue el momento de quiebre. El punto de inflexión. El punto de inflexión, exacto. Y me acuerdo que los senté a Patricio o a Lucía también en su momento, y les dije, bueno, ahora van a empezar el colegio, no sé qué, no sé si saben ustedes.
Y empecé a explicarles y me miran, papá, ya lo sabemos todo. Claro, los amigos, los libros. Claro, ven entrar periodistas, ven entrar cámaras, ven fotos, ven libros. Y toda esa y los amigos también, que van y ven eso y entonces hablan del tema y al final la historia la tenían muy clara. Lo mismo pasó con mis nietos, exactamente lo mismo. Es decir, cuando empezamos a hablar... ¿Qué edad tienen ellos? Y el mayor tiene 16. ¡Ay, grande! Ahora es grande. El otro tiene 14, la más chica tiene 12. Y después con las que no hablé son con la hija de Patricio, que tiene 2 años. Y bueno, pero son etapas que uno va cumpliendo, etapas que vas disfrutando también. Esas son las alegrías, esas son las cosas lindas de la vida, cuando vas aprovechando esas etapas que no vuelven más. Esa es otra de las cosas que a veces no entendemos, nos creemos que somos eternos, nos creemos que no envejecemos, y al revés, creo que mucho es aprovechar el momento que tenés, la edad que tenés y disfrutar lo que tenés para disfrutar. No pensar en lo que dejé de hacer o lo que voy a hacer más adelante, sino en el presente. ¿Qué disfruto? ¿Qué me causa pena? Todas esas cosas que pasan a cada momento de la vida. Antonio, ¿hubo otros sobrevivientes que hayan optado quizás por decir, ¿sabe? Prefiero cerrar. No quiero hablar más de eso. Me imagino que también es una opción, como decir, ¿sabe qué? Te preguntaba si puedo ser infidente. Te preguntaba, bueno, hoy Oscar no hubo Oscar, decía. Para la película de Bayona. Tú dijiste, un problema menos. Entonces uno se pregunta, bueno, si acaso lo medular, con un accidente de esa naturaleza, con lo fuerte, con lo tremendo que es, probablemente habrá alguno que dijo, ¿sabe qué? No, prefiero que no. Sí. Hay algunos que han hablado muy poco, no han hablado del tema, no les interesa hablar. Y eso es una manera de protegerse, de cuidar, de protegerse, creo que es un tema que no te lo podés sacar, que no te puedes pasar un ladrillo o algo y sacártelo de encima. Es un tema que te va a acompañar toda la vida, es un accidente que tuviste en tu vida. O sea, para ti sería inconcebible cerrar, que hubiera un momento, mira, yo voy a cerrar esto. No sé. No, es un tema cerrado, pero es un tema de tu vida. No es mi vida, es parte de mi vida. O sea, que son dos cosas distintas. Y por más que diga, no quiero hablar, ¿a vos te pasó? ¿Vos lo sentiste? Es decir, entonces no podés taparlo, es como tapar el sol con un dedo. Aquí no es un problema menos. Acá no es un problema menos, sin duda. Hoy nos siguen escribiendo muchos auditores, muchos preguntando qué reflexión o si se puede hacer un paralelo, bueno, con el rescate de ustedes, con lo que sucedió en nuestro país en el norte, con el rescate de los mineros. Me imagino, bueno, también fue noticia mundial, bajo tierra, con todo lo que sucedió, para muchos también un milagro, ¿no? ¿Se puede hacer o cómo te llegó a ti esa historia? Bueno, es una historia tocante también, que gente quede enterrada en una mina, es tremendo. Tuvo otras connotaciones en el sentido de que ellos sabían lo que era trabajar bajo tierra, era su modus vivendi, por así decirlo, y bueno, y tuvieron un accidente que por suerte pudieron salir y se hizo lo imposible para sacarlos, todos, sí. Claro. Fue algo brutal, pero digamos, paralelismo en cuanto a tragedia, en cuanto a accidente, por así decirlo. Pero lo que nos pasó no es por agrandarlo, pero yo venía a Chile a conocer lo que era la nieve, de 45 quedaron 28 vivos, quedamos en un lugar que era inaccesible por todos lados, es decir, las condiciones fueron totalmente distintas. Teníamos 18 años, los más chicos, otros tenían 20 y algo. Fue algo tremendo y que no, digamos, tiene comparación como accidente, pero después no tiene comparación porque además en el tiempo, la cantidad de gente que vivió, todo ese tipo de cosas, creo que lo hacen distinto, ¿no? Siempre nos visita el jueves o el viernes, ¿no? Ana Josefa sí. Silva es crítica de cine. No sé si tienen que ver esta película. Y la primera reacción, desde acá voy a ser muy honesto. No, Ana Jo, ¿cómo voy a ver cómo voy a ver si es una tragedia? No puedo. Yo sé que termina bien, qué bueno, hubo sobrevivientes, qué bueno, sí, hemos hablado con algunos y es muy alentador. Es que eso es lo que tiene la película, dice. Es alentadora. ¿Sí?
¿Qué te parece a ti, Antonio? La Sociedad de la Nieve. Te muestra, te metes en la película, te metes en la realidad de lo que vivimos, que lo sufrís, lo sentís, pero lo que nosotros vivimos y sentimos es mucho más, es mucho peor que todo eso que ustedes ven en una película. Te da una idea de cómo fue, sin lugar a duda, pero fue mucho, mucho peor. Claro, ¿qué aparece? Aparece las bondades del ser humano. En lugar de aparecer el bicho humano, el desesperado, sí, aparece al revés. Sí. Aparecen las bondades del ser humano. Aparece la amistad, la fraternidad, la ayuda, la solidaridad. Aparecen esas partes buenas que a veces no nos damos cuenta que acá aparecieron, que podían no haber aparecido. Pero sin embargo estaba la mano solidaria con aquel que estaba herido o que estaba lastimado. Creo que fueron cosas muy importantes, eso es el darnos cuenta de que no aparece la jauría, aparecen las bondades del ser humano, que el ser humano es capaz de dar una cantidad de cosas. Y eso es una demostración. Y de ahí aparecen toda una cantidad de valores, aparecen toda una cantidad de formas de hacer las cosas en la montaña, que realmente nos sentimos orgullosos, no tenemos nada de qué arrepentirnos y nos permitió, creo, recorrer la vida con una tranquilidad moral importante. Nos tenemos que ir lamentablemente, pero 2 temas. Uno, preguntan mucho, agradecen el testimonio, la inspiración, si tiene redes para poder seguirlos. En Instagram, sí, @Antonio Vicintín. Ya. Y si no, Antonio Vicintín, Tintín @antoniovicintin.com, que es el mail. Y lo otro, comentamos que nos escribe mucha gente, bueno, muchos saludos, muchas gracias por el testimonio. Nos escribe Francisca. Francisca nos escribió, dice: buen día, estoy viendo la entrevista. Soy la hija mayor de Sergio Catalán. Francisca. Le mando un abrazo con mucho cariño, ellos fueron muy lindos con mis papás, dice. Le mando un abrazo también. No fuimos lindos con su papá. Su papá merecía eso y mucho más, porque lo que hizo Sergio Catalán fue algo impresionante. Dedicó sus horas, se sacrificó yendo a caballo, consiguió que se empezara el rescate, es decir, el agradecimiento a Sergio. Otra de las cosas que son eternas de parte nuestra, mientras vivamos nosotros hacia él, hacia su señora, hacia las hijas, hacia los hijos de Sergio, porque todos colaboraron, todos hicieron lo posible y Sergio fue un grande de esta historia. No apareció en la historia de Viven, sí aparece ahora en la Sociedad de la Nieve. Creo que se hizo mucha justicia, pero debían haberle hecho más homenaje y estar más presente, porque fue una